Vamos a continuar con respecto a los promedios. Están pendientes luego que ya se consignen todas las calificaciones, serán compartidas. Aún no les he desbloqueado las opciones para que ustedes puedan ver, porque creo que recién en la mañana se habilitó nuevamente la plataforma, que estuvo presentando desde el día viernes ciertos inconvenientes, ¿no? En relación a lo que es sus calificaciones. Igual una vez que se consignen, serán compartidas por medio del grupo respectivo. Una consulta que me estaban indicando los estudiantes de otros niveles. Me sale que la conexión está medio inestable. ¿Sí me están escuchando? Por el momento Sí. se le corta. Sí, me salió ahorita que la conexión está un poco inestable. Una consulta que quería hacerles, que me habían indicado los estudiantes de otros niveles en cuanto a la información que se subía, la información que fue compartida en el aula. Algunos pudieron acceder, otros no. Entonces ahí, ¿cómo les fue a ustedes en la información que estaba subida en el aula con respecto a las diapositivas? Porque de los otros niveles, unos cuantos no habían podido acceder, pero la mayoría sí. ¿A ustedes cómo les fue? Es porque va conectado con el drive del teléfono y si algunos no tienen, nunca podían ver. No, por ejemplo, yo no podría abrirlo desde mi iPad, yo tuve que abrirlo desde mi teléfono, pero no me cogía tampoco, tuve que irme a un cyber y descargar para poder estudiar, porque no, algunos no podemos, por ejemplo, yo no podía en mi iPad. Claro, era, digamos, en relación a lo que es asunto de conectividad. ¿Y en los links de las clases? Eso le iba a decir, me dice, yo en lo personal no tenía inconvenientes con las diapositivas, pero sí con los links de la clase, porque al ¿Ya? momento de abrir las clases, en todo, me puse a revisar todos los links y todo me salía eso. ¿Qué le salía? Es que no le escuché bien. Me salía que al momento de abrir el link y ¿Ya? poder visualizar la clase no podía, porque me salía que ese link estaba oculto. No sé si al momento de guardarlo lo puso oculto para todos, pero no podía. No podía ver. Sí, eso me indicaban, asimismo, que algunos podían acceder y otros no, ¿no? Entonces, eso es lo que quería saber, porque algunos estudiantes me indicaban que asimismo no habían podido revisar. Otros lo habían hecho, habían podido acceder a la información y habían podido revisar todo. Entonces, parece que es un poquito el inconveniente de lo que tiene que ver en cuanto a la conectividad, ¿no? Porque pocos me indicaban que habían tenido esos inconvenientes. Ahí la mayoría sí habían podido acceder directamente. Bueno, listo. Entonces estamos al pendiente. Ahorita revisaré las calificaciones, pero tengo el internet que me sale que está totalmente inestable. Creo que si abriera la plataforma presentaría más inconvenientes. Igual yo sacaré todas las calificaciones y serán compartidas en el grupo que tenemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que, a ver, este es cuarto. No, aquí sí todos rindieron sus evaluaciones. Creo que todos rindieron, no tenemos particularidades en función a lo que son las. Bueno, ya en un segundo parcial, ¿no? Ya trabajando en un segundo parcial, habíamos hecho referencia en lo que era la introducción de ya lo que correspondía a la oferta y demanda agregada, que es de donde pues se viene derivando
todo esto de lo que es el consumo, de lo que es el propio gasto que se revisó también, incluido dentro de lo que es el Producto Interno Bruto, como una de las principales métodos para poder realizar la evaluación de este PIC, ¿no? A través del método del gasto, en lo que era las propensiones marginales a consumir, a ahorrar, todo eso habíamos revisado, y teníamos en relación a eso de la oferta y demanda agregada, el pendiente en lo que tiene que ver en cuanto a la inversión. Aunque vimos en la diapositiva lo que era referente a cómo se realizaba el gráfico de la línea de inversión y que estos les había indicado que tienen una relación inversa con las tasas de interés, ¿no? En esta clase vamos también a analizar algo adicional dentro de lo que es esta inversión y cuál es la incidencia que tiene en la macroeconomía, ¿no? De hecho, en algunas de las preguntas que les debe haber tocado a alguno de ustedes, les hacía la consulta en relación que si los niveles de inversión eran favorables o desfavorables para una economía. No había una pregunta. Alguno le debe haber tocado esa pregunta. Antes de continuar compartiendo una información, vamos a registrar la asistencia. Alvarado. Presente. Carchi. Presente. Castro Evelyn. Castro Yuri. Presente. Castro Narcisa. Cedeño. Cedeño. Guaranda. Guaranda. Presente, Miss. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Manzaba. Mejía. Presente, Miss. Moncada. Presente. Nacipucha. Presente. Pantaleón. Presente. Pilalo. Presente. Piloso. Presente. Rugel. Rugel. Ruiz. Presente. Salazar. Presente. Torres. Presente. Velasco. Velasco. Belis. Presente, Miss.
No sé si de repente alguien no escuchó la asistencia. Sí, Miss Lisbeth Cedeño. Ya, Cedeño, ¿alguien más? Porque solo Cedeño. Ya le registramos a Cedeño. Ok. Vamos a compartir una información para ir revisando. Si la pueden visualizar. Si pueden visualizar. Sí, Miss. Ya, Sí. ok, listo. Porque parece que hoy tengo inconvenientes con el internet. Está como que baja la conectividad hoy. Bueno, entonces tenemos la inversión, ¿no? Hablar de inversión en macroeconomía es hablar de uno de sus indicadores, ¿no? Porque recordemos que en las clases iniciales se ha dicho que los niveles de ingreso de una economía están fijados a través del consumo, la inversión, gasto, exportaciones, importaciones. Y esta inversión es uno de los indicadores fundamentales. Es por eso que se debe ir haciendo un análisis en cuanto a los diferentes tipos de inversiones que van a estar incidiendo dentro de esta economía, porque nosotros hablamos de inversión para hacer referencia a un X valor monetario, ¿no? Pero este X valor monetario tiene también su clasificación y su representatividad. Usted puede decir que usted compra un vehículo para una empresa y eso le representa una inversión, ¿no? Que es un activo fijo que va a formar parte de su empresa y que le va a ayudar dentro de lo que será el proceso productivo, dentro de lo que tiene que ver en cuanto al mismo marketing que pueda estar utilizando la empresa, ¿no? Entonces, se adquiere determinados bienes, determinadas maquinarias que tendrán un costo adicional, pero sin embargo, estos también ayudarán a los procesos productivos dentro de las empresas y forman parte de los factores productivos. Aquí usted puede visualizar que tenemos que esta inversión, considerada como de los indicadores fundamentales dentro de macroeconomía, puede hacerse una clasificación de 3 tipos de inversiones, ¿no? Una inversión neta, que es aquel flujo monetario que conlleva la creación o producción de un nuevo equipo de capital y que generalmente se va a transformar en un incremento de stock de capital existente en la economía en un determinado momento. Porque justamente a lo que yo les hacía referencia, ustedes pueden adquirir algo para su proceso productivo y esto va a ayudar a que ese stock de capital que ustedes tienen ahí, que ustedes han invertido, les genere mayores niveles de ingreso.
es decir, el gasto destinado a incrementar el equipo de producción. Ejemplos, maquinarias, edificios, ¿no? Cualquier tipo de vehículo, compras de terreno, que representan los activos fijos que nosotros hemos revisado. A ustedes son contabilidad. Ustedes todavía han revisado más lo que tiene que ver en cuanto a todo lo que es el proceso contable. Pero también conocen que este tipo de activos van a estar generando niveles de depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? ¿Qué son las depreciaciones? ¿Qué es una depreciación? La pérdida o valor monetario de un activo. ¿Ya? ¿Qué es más una depreciación? Es como el devalúo de algún bien. Por ejemplo, suponiendo un ejemplo, un vehículo, pasando el tiempo va devaluando su precio. ¿Ya? ¿Qué más es la depreciación? Tenemos dos criterios hasta el momento. ¿Qué más es la depreciación? Recuerden, eso ustedes ya han visto porque ustedes conocen todo el proceso contable. ¿Hasta dónde han avanzado en el proceso contable? ¿Hasta dónde han avanzado en el proceso contable? ¿Mm? Hasta todo el proceso, ¿hasta dónde han avanzado? En el proceso contable. ¿Hasta qué tema ya manejan el proceso contable? Ya los que son los balances, esos ya tienen que haberlos pasado. ¿En qué están ahorita? En los procesos contables. ¿No escuchan? ¿No están escuchando? ¿O cuál es el inconveniente? A ver, dejemos de compartir. ¿Sí están escuchando? Yo lo escuché entrecortado, ¿puede repetirme? Ya, listo. Les pregunto que hasta dónde han avanzado en los procesos contables. ¿Hasta dónde han avanzado en los procesos contables? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Bueno, Ujú. anteriormente vimos contabilidad de costos y actualmente en ámbito de contabilidad estamos en contabilidad de instituciones financieras. Ah, ya, pero en la comercial, ¿hasta dónde avanzaron? Claro, porque ven diferentes tipos de contabilidades, pero en la comercial, ¿hasta dónde avanzaron? Hasta el flujo de efectivo. Eso les pregunto. ¿Mm? ¿O no pasaron en contabilidad? Sí, Miss. Ya, pues entonces díganme hasta dónde han avanzado, pues. Hasta el flujo de efectivo, pero del método indirecto. Porque el directo, ese sí nos hizo sufrir. Ah, ya, entonces más o menos han avanzado ahí, ¿no? Entonces conocen perfectamente las depreciaciones, ¿no? Y saben que las depreciaciones no solamente son cálculos, sino también que las depreciaciones tienen sus diferentes asientos, ¿no? Porque puedo calcular una depreciación a través de lo que es la tabla, donde me designa los años de vida útiles, ¿sí? O puedo hacerlo a través de un método, ¿no? Entonces, así es como se va calculando las depreciaciones en cuanto a estos niveles de inversión. Vamos a volver a compartir la información.
Entonces a eso le hace referencia a lo que es una inversión neta, ¿no? Una inversión neta que permite ir realizando una inversión, pero que esta a su vez va a ayudar a lo que será el stock de capital que se tiene en las empresas. De igual manera, se maneja dentro de lo que es una economía. Tenemos lo que se denomina la inversión bruta, el valor total de la totalidad de los bienes de capital que son considerados como plantas, equipos, oficinas e inventarios que son producidos en un determinado periodo. ¿Cuántos tipos de inventarios tenemos? ¿Cuántos tipos de inventarios conocen? ¿Cuántos tipos de inventarios conocen? El inventario de suministros, de mercadería, de productos terminados en proceso. Ya. Pero ya, productos terminados en proceso, contabilidad de costos. Pero en los que trabajan con los balances, cuando trabajan con los estados financieros, ¿con cuántos inventarios trabajan ahí? En los estados financieros. Con el inventario de suministros y materiales y con el inventario de mercadería, ya sea comprados a terceros o producidos por la compañía. Ya. Los demás, ¿cuáles son los inventarios que trabajan en los estados financieros? Cuando usted elabora sus estados financieros, ¿cuáles son los inventarios? ¿Qué se utilizaba? Era el inventario, productos terminados. Ese era con el que más se trabaja. Pero en una contabilidad de costos. Y en la comercial, cuando hacían los balances generales, ¿con cuál inventario trabajaban? Con el inventario de mercadería producido por terceros o Ya, comprado a terceros. ya. ¿Y los demás con cuáles trabajaban? Pantaleón. ¿Con qué inventarios trabajaban? Inventarios de productos terminados comprados a terceros. Ya, pero aquí tienen también lo que son los inventarios, el inventario inicial y el inventario final, ¿no? Que recuerden que también esos son los que van trabajando ya en lo que es el balance general, que son los inventarios con los que generalmente inicia o cierra un proceso contable, ¿no? Entonces, dentro de esta inversión bruta, les hace referencia a la totalidad de aquellos bienes de capital, como son los inventarios, como es la oficina, como es el equipo, que van a estar siendo producidos, pero en un determinado periodo de tiempo. Tenemos otro grupo de inventarios, lo que se denomina la inversión en reposición, que es el gasto monetario que se hace para poder mantener el equipo de capital con que se produce en óptimas condiciones de funcionamiento y rendimiento, ¿no? La inversión de reposición. Vamos a citar como ejemplo que en una determinada empresa se tiene una maquinaria y esa maquinaria sufre algún desperfecto. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Debe de hacerse una reposición en cuanto a la utilización de esa maquinaria. Buscar, en este caso, si ya la maquinaria no funciona, adquirir otra maquinaria o en el caso de que pudiera mejorarse la vida útil de esta, también utilizarla, ¿no? ¿Por qué? Esta maquinaria es la que permite que los niveles de producción estén aumentando. Por eso aquí les habla de que se produce en condiciones de funcionamiento y rendimiento. Rendimiento en lo que tiene que ver en cuanto a los niveles de producción. Recuerden que los niveles de producción es lo que mueve generalmente toda la economía. En función a los niveles de producción, se van a ir fijando
los otros indicadores o las otras variables macroeconómicas. Aquí a manera de resumen, también les está citando otros 3 tipos de inversión, ¿no? Porque existe una clasificación muy amplia en relación a lo que es la inversión, porque está analizada desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero lo que busca a través de la inversión es poder incrementar los niveles de ingreso. Aquí tenemos y se citan en estas diapositivas otros 3 tipos de inversiones. Inversión en bienes de equipo, comprende el equipo y las estructuras que compran las empresas para poder producir, justamente lo que nosotros revisábamos. Inversión en construcción o residencial, comprende la construcción de una nueva vivienda, tanto para la compra o como para alquiler. Ya luego en otra diapositiva vamos a hablar de manera específica en lo que tiene que ver a esta inversión en construcción con lo que es la vivienda, ¿no? Que recuerden que la economía no solamente es que analiza todo lo que tiene que ver con el proceso económico, sino también con el bienestar de los individuos que forman parte de una nación. Es por eso que la economía es una ciencia social. No solo se encarga de lo que tiene que ver en cuanto a valores económicos, valores monetarios, sino también a lo que hace referencia a la sociedad. ¿Y quiénes están dentro de la sociedad? Los individuos. Entonces se deben ir analizando los diferentes formas, métodos para lograr que estos individuos tengan una mejor calidad de vida. Tenemos en tercero la inversión en existencias o inventarios, que comprenden los bienes que almacenan las empresas, tanto en materia prima, bienes semiacabados, como bienes acabados, ¿no? Esto exclusivamente justo lo que ustedes me hablaban de la contabilidad de costos, donde nos permitimos nosotros tener un proceso de producción y esto nos origina que uno de sus componentes sea la materia prima y que podamos tener productos o bienes semiacabados que por algún detalle o por cualquier circunstancia aún no se encuentran disponibles para el mercado. Y los bienes acabados, que esos son los que ya consideramos que son bienes que tienen su disponibilidad para poder estar en el mercado, ¿no? Entonces quiero que ustedes me citen un ejemplo, de productos semi acabados o semi terminados. Citen un ejemplo de productos o bienes semi acabados o semi terminados, ¿no? Que eso justamente corresponde a lo que ustedes ya han revisado dentro de su contabilidad de costos, ¿no? Desen en cuenta cómo igual la contabilidad de costos tiene también su relación con la economía, porque la economía se relaciona con muchas otras ciencias, con la estadística, con la contabilidad, con las matemáticas. Entonces, cíteme un ejemplo de un producto semi terminado o semi acabado.
Bueno, vamos a escuchar los ejemplos. Ejemplos sencillos en función a lo que son este tipo de bienes que representan inversiones, pero en productos o bienes semiterminados. Herrera. Sí. Un ejemplo sería en una fábrica de calzados, donde hacen las plantillas, tacones, todo, para luego posteriormente ya hacerlos en zapatos o en tacos. Ya, listo. Ahí tendrían, en este caso, que finalmente concluir con su proceso, ¿no? Alvarado. Puede también en una fábrica de muebles. Primero, obviamente, la materia prima, tienen que cortar los troncos de los árboles y luego en medio sería como tener ya listo como los tablones como para hacer recién los muebles. Ya, listo. Entonces ahí tendríamos un producto semi acabado, ¿no? O, por ejemplo, sí podría estar listo el mueble, pero faltaría lo que hace referencia a lo que es el tapizado, ¿no? También estaría aún semi terminado. Salazar. Salazar. Se fue de la clase Salazar. Vamos a escuchar a Torres. Torres. Sería un producto de chocolate, o sea, chocolate, Pero pero tiene su proceso. Tiene que, o sea, el proceso de, para llegar al terminado, ¿cuál sería? ¿Mm? Claro, o sea, fija el chocolate, pero ¿cuál sería en la etapa en que estaría semi terminado o semi acabado este producto? Eso es lo que tenemos que ir fijando. Piloso. Piloso. Creo que Piloso no está escuchando. Melissa Guaranda. Sí. Ah, sí, Piloso, díganos. Un producto semi-elaborado, como lo dijo mi compañera, el chocolate. Lo primero que deben tener es lo que es el cacao para poderlo elaborar. Ya, pero ¿en cuál sería la etapa que estaría semi terminado? Porque, claro, el cacao es para lo que tiene que ver en cuanto a su proceso de producción. Pero ¿cuál sería como el semi terminado? O sea, esa etapa que aún no estaría por concluir. Eso es lo que tenemos que ir citando, ¿no? ¿En qué parte del proceso aún no está disponible? Melissa, gracias, igual Piloso. Melissa. Buenas tardes, licenciada. Se puede también de coger un producto de un origen mineral, puede ser cobre, eso se puede transformar aluminio, sería ya semi elaborado y con eso se pueden fabricar los hierros, todo eso. Ya, entonces ahí sí, no estamos haciendo la transformación, pero para poder finalmente pasar a la otra etapa, ¿no? Bueno, listo. Esto es como simples ejemplos que van haciendo relación a estos productos. Continuamos con nuestra información. Entonces aquí hacía referencia a estas tres clasificaciones en cuanto a la inversión.
Y les decía justamente que dentro de la economía debe de analizarse también lo que se hace referencia a la parte social. Y aquí tenemos lo que es la inversión en construcción o residencial que revisábamos en la diapositiva anterior. La inversión residencial consiste en la construcción de casas unifamiliares y edificios multifamiliares que en conjunto se pueden llamar viviendas, ¿no? Dependiendo si es individual o en este caso podría ser compartido. La vivienda se distingue como activo por su larga vida. Estas viviendas son construidas o compradas por personas que vivirán allí o serán alquiladas, ¿no? Entonces tenemos que las viviendas, recuerden que también esta vivienda es una de las necesidades básicas que tenemos todos los individuos, ¿no? Entonces, cuando existe la disponibilidad económica, la disponibilidad monetaria de poder adquirir una vivienda, se realiza una inversión con el beneficio de que a largo plazo usted tendrá un lugar propio, ¿sí? Un lugar propio donde podrá usted vivir, ¿no? Entonces recuerden que esta economía también se encarga de esto. Si ustedes tienen que haber revisado los proyectos que van en relación a los objetivos que están enmarcados dentro de toda economía. Anteriormente se hablaba de lo que era hasta el 2017, el Plan Nacional del Buen Vivir. Ahora se habla en función a lo que es toda una vida, ¿no? Que está enmarcado hasta el 2022. Entonces, en cada uno de estos planes también se analiza todas estas situaciones, no solo lo que tiene que ver con los niveles de ingreso, con los niveles de rentabilidad, los ingresos monetarios, sino también otras situaciones que forman parte de la sociedad. Y por último tenemos lo que se denomina como la inversión en existencias, ¿no? En contabilidad, ¿qué son las existencias? En contabilidad, ¿qué son las existencias? Para todos. ¿Qué es las existencias en contabilidad? Es el inventario, lo que tenemos en mercadería, las existencias. Ya. Eso dice Cedeño. Los demás, ¿qué son las existencias? Las que están disponibles para la empresa para elaborar o cualquier otro uso que le den. Ya. Es lo que tiene disponible la empresa, ¿no? En este caso, como bien lo enmarca sus compañeros, lo que tiene que ver para la venta, ¿no? Las existencias. Y para esto de las existencias, ¿cuáles son los métodos que estudiaron? Para las existencias, determinar las existencias. ¿Cuáles son los métodos? Webs. ¿Qué métodos estudiaron? De primeras entradas, primeras salidas, últimas en entrar, primeras en salir. Ya. Eso dice Cedeño. Los demás, ¿qué métodos estudiaron? Para las existencias, ¿qué tipo de métodos estudiaron para analizar las existencias en las empresas dentro de un proceso contable? Pregunto, porque eso ya ustedes vieron. Yo solo les estoy preguntando. ¿Qué métodos estudiaron? El método FIFO, el método promedio. Ya. Tania dice el FIFO, promedio. ¿Qué otros métodos? Los demás, ¿ya se olvidaron qué métodos estudiaron? O sea que si ni se acuerdan del nombre, ni qué imaginarme que se acuerden de los procesos. Esos son los métodos para lo que son las existencias. FIFO, LIFO, promedio, precio de mercado. Entonces ahí cada uno va considerando sus diferentes fórmulas de cálculo, ¿no? Si son las primeras mercaderías que entran, son las primeras que salen, o si se va haciendo un cálculo en función a lo que son los niveles de promedios, ¿no? Entonces, este tipo de métodos
ayudan a lo que es los cálculos en cuanto a las existencias. La inversión en existencia, los inventarios consisten en materias primas, bienes en procesos de producción, bienes terminados que guardan las empresas en previsión de que se vendan los productos. Es importante que las empresas tengan existencia, pero tampoco en alto volumen, ¿no? ¿Verdad? Debe tener un determinado porcentaje de existencia, pero tampoco tener en alto volumen, porque eso ya estaría significando niveles de pérdidas para la empresa. Las empresas guardan inventarios por diversos motivos. Aquí yo les he registrado 4 motivos principales. Para satisfacer la demanda futura de los bienes, siempre se guarda un poco de mercadería. Mejor aún, si el producto ha tenido acogida en el mercado, significa que el producto ha tenido mayor salida y se va a guardar un determinado porcentaje de existencia para poder satisfacer esas necesidades. Es menos costoso pedir más bienes menos seguido, ¿sí? Es decir, porque usted ya tiene sus existencias y lo mismo usted va haciendo que esas mercaderías vayan saliendo. Los inventarios son un medio para estabilizar la producción, ¿no? Entonces yo digo, como tengo en existencia 500 unidades, no voy a producir tantas porque tengo 500. Si voy a necesitar 800, bueno, puedo producir 400 más para dejar 100 en existencia, ¿no? Pero sí es recomendable tener un porcentaje estimado en cuanto a las existencias. Se tiene como parte inevitable del proceso de producción. Siempre durante un proceso de producción, nosotros vamos a ir teniendo stock de mercaderías, ¿no? Porque esto nos va a ayudar en un determinado momento en que no exista producción y podemos reemplazarlos con las existencias actuales, ¿no? Entonces, esas son las principales razones por las cuales la empresa guardan sus existencias, ¿no? Y sobre todo también porque generan mayores niveles de rentabilidad. Entonces, esto en relación a lo que son las inversiones, porque habíamos revisado ya en la clase anterior, la relación que tenían estas inversiones con las tasas de interés, ¿no? Y si ustedes recuerdan que existe una relación inversa, ¿no? Existe una relación inversa entre lo que son los niveles de inversión y las tasas de interés. ¿Qué ocurre si las tasas de interés son altas? ¿La gente va a invertir o no va a invertir con una tasa de interés alta? Les pregunto. No. Nasi Pucha, por ahí le escuché que dijo no. ¿Qué dicen los demás? Con una tasa de inversión alta, ¿las personas van a invertir? ¿Mm? Los escucho. Si la tasa de interés es alta, ¿las personas invertirán? ¿Mm? ¿Invertirán o no? Yo considero que no. No van a invertir, porque eso significa que sus niveles de pagos por esos intereses van a ser mayores, porque tenemos una mayor tasa. Pero ¿cuál es la situación contraria? Y así es como funciona la tasa de interés con la inversión. Cuando las tasas de interés son bajas, las personas van a buscar invertir. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que tendrán que pagar serán niveles muchos más bajos. Es por esto que se enmarca esta relación inversa entre lo que son las tasas de interés y lo que son los niveles de inversión, ¿no?
una relación inversa. Este tema de la inversión era el tema para abarcarse el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, les voy a indicar un tema que quiero que vengan revisando para la siguiente clase. Déjenme revisar concretamente porque sé que es acerca del dinero, porque ya entramos a revisar un poco lo que hace referencia a el dinero y la incidencia que tiene este en la macroeconomía. Ya. Anoten el tema que quiero que vengan leyendo para la siguiente clase. El dinero en la economía. El dinero en la economía. Para la siguiente clase, va a revisar ese tema.